Al concejal Raúl Hipólito Abraham, el Turquito Abraham, militante radical, dirigente radical y concejal platense en Cambiemos. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, Fernando, muchas gracias por invitarme. Muy bien, contento de estar acá. Ya estuvo hace un mes, una cosa así, estuvimos hablando de lo que era su gestión como secretario, subsecretario de Desarrollo Social, tu nueva etapa como concejal, pero ahora nos interesaba que nos contés esto de el armado, ¿no?, de este monumento, la instalación de este monumento a Raúl Alfonsín, el líder radical de los últimos años y el padre de la democracia, ¿no? También porque fue el iniciador de esta nueva etapa de la democracia argentina, podemos decirlo, de 1810 para acá, después de la noche más oscura que tuvo la Argentina, esta etapa es como la refundación de la democracia, ¿no? Por supuesto, sí, fue un esfuerzo importante armar el monumento a Alfonsín. Creo que lo que tiene en particular es que por primera vez, creo que en muchos años, no sé si hubo algún caso igual, es un monumento que no fue financiado por el Estado, sino que fue financiado por los particulares, por los militantes, por radicales y no radicales. Mucha gente que quiso colaborar compraban un busto del cual se vendieron poco más de 1.200 unidades, y con ese busto colaboraban para hacer un aporte para construir el monumento. Así que, por supuesto, bueno, es un trabajo que lo encaró tanto a la par el municipio. Había habido un proyecto del concejal Frangul, actual presidente del bloque Cambiemos y presidente de la Junta Central del Radicalismo, y desde el Senado provincial de Daniel Salvador, bien, el vicegobernador. Bien. Así que se hizo un trabajo en ese sentido, y por supuesto para nosotros es un orgullo enorme tener semejante monumento en nuestra ciudad, ¿no? Sí, en una ciudad radical, ¿no? Porque más allá de que hubo etapas de gobiernos justicialistas, peronistas y de otras, pero dentro de lo que es el peronismo, ¿no?, del justicialismo, una ciudad con figuras radicales reconocidas nacionales, como por ejemplo Balbín, ¿no? Por supuesto. Son figuras reconocidas de la militancia radical, una ciudad esencialmente radical, ¿no? Por lo menos en sus comienzos. Por supuesto, sí. Y a destacar también, ¿no?, que lo que ha logrado el viejo, le decíamos nosotros desde el cariño, es ser un tipo que reconocido, querido, creo yo, adorado por la mitad del país, pero reconocido y respetado por la totalidad. Sí, eso es indudable. Sí. Entonces eso creo que Alfonsín, a pesar de que nos duela a los radicales, ya no es propio. Como bostero te digo, Maradona no es propio, claro. No es solamente de Boca, es de la Argentina. Bueno, Alfonsín no es hoy ya solamente del radicalismo. Una figura radical, obviamente. Es un prócer de la democracia. Es claro, es el padre de la democracia, como decíamos hoy, de la dictadura para acá, con esta refundación de la Argentina, ¿no? En una etapa, la etapa donde más tiempo duró la democracia, para los pibes que nos escuchan, la gente joven, también inclusive como vos, que sos mucho más joven que yo. Hijo de la democracia moderna. Claro, es una etapa del 83 hacia acá, ¿no? Del 10 de diciembre del 83 para acá, y de octubre, que se votó del 83 para acá, es el primer periodo, digamos, de continuidad democrática donde no hubo ningún tipo de interrupción, salvo la que tuvo que pasar Alfonsín, que tenía intentos, pero que bueno, eran disfrazados de problemas del ejército, bueno, cosas que parecían domésticas, digamos, en su momento, pero que la primera vez que tenemos tanta continuidad en democracia, ¿no? Hay una generación y casi dos que no saben lo que es dictadura, lo que no saben lo que es golpe de Estado, lo que no saben represión, no saben lo que fue otras etapas de la Argentina, ¿no? De 1810, 1820, 1830, de que el primero fue Irigoyen, digamos, de los más grandes presidentes caídos por intentonas golpistas, para acá fue el que le dio la continuidad, ¿no? Y yo me acuerdo, porque era chico, bastante chico, vamos a decirlo para dibujarlo, pero me acuerdo de esa 9 de julio llena, ¿no? Vos eras muy chiquito por ahí, no lo viste, pero tu viejo seguro te lo habrá contado. Sí, en algunas estuve ahí, por ejemplo en el 87, sí. En el levantamiento cara pintada, siendo bebé en brazos de mi madre,
estaba ahí. Sí, yo creo que también, bueno, yo veo que quizás los partidos políticos tradicionales les cuesta no vivir esos monumentales actos, por ejemplo, que había en ese momento, una mística distinta, una forma distinta de la política, y Alfonsín nos enseñaba que gracias a Dios nunca más va a existir un acto masivo de esa magnitud. Ten en cuenta que el cierre de campaña de Alfonsín tuvo más de 1 millón de personas. En un acto, de julio. Un acto, pensémoslo, ¿no? Sobre todo para los más pibes, un acto con más de 1 millón de personas. Y el cierre de campaña de Lula, en dictadura, porque está bien, se venían las votaciones, todo, lo podemos echarlo todo, pero era dictadura. Estaba en dictadura. Y un acto de Luder, el candidato del peronismo, también masivo, también masivo, cercano a ese número. Y Alfonsín nos decía, no entren en melancolía, porque esto no era 1 millón de personas juntadas por el radicalismo, ni por el peronismo. Eran millones de personas con la voluntad y la necesidad de expresar su necesidad de salir para siempre de una dictadura, de aferrarse a un estilo de vida democrático. Eso fue el gran motor, el gran movilizador para esa masividad, ¿no? Claro, porque era... yo, mira, hoy armábamos la página a la mañana trabajando con el equipo y subíamos tu foto dando una charla a la Juventud Radical hace poco, eso fue hace poco. El lanzamiento del grupo Generación Radical. Claro, del espacio de ustedes. Y encontramos en tu Facebook, para compartir esa foto de tu viejo, con tu mamá, supongo, y vos, AUPA, con Alfonsín. Entonces dijimos, es la persona indicada para que nos cuente. Por ahí hay otros políticos, otros mayores que estuvieron por ahí en el equipo de Alfonsín o participaron con Alfonsín. Pero vos no sos de esa generación, no eras dirigente en esa época, no eras adolescente, no militabas en esa época, eras un pibito. En esa foto tendrías 3, 4 años, exacto. No sé. Claro, eras un pibito y estabas ahí. Entonces, digamos, generacionalmente, ¿cómo pasó este tiempo? No, vos seguís militando en el radicalismo como tu padre, y aparte de eso, contribuiste y fuiste parte de esto, ¿no? Cómo trasciende, como nos trasciende, por ahí a los que no compartimos en cierta forma la ideología, sí compartimos, y muchos de los que por ahí en su momento lo putearon, estuvieron en contra de Alfonsín, un montón de lo votaron en contra y todo, el tiempo le dio la razón. Es uno de los pocos políticos que el tiempo le dio la razón, sí, ¿no? Y que no muere mártir, no muere joven, muere a los 80 y pico de años, con todo el desgaste que podía dar el tiempo, y se va realmente por la puerta grande. Sí, es verdad que no es lo que es ahora, ¿no? Porque ahora actualmente vemos a varios sectores, el kirchnerismo en particular, tratando de usarlo un poco como bandera, o tratar de subir un video de 15 segundos de YouTube donde dijo una cosa para justificar sus conductas. Alfonsín era muy crítico del kirchnerismo, y el kirchnerismo se lo hacía pagar a eso. Sí. Sin más, la tapa de Página 2 el día que muera Alfonsín fue desubicada. Fue bastante dura, hablando del renacer de la democracia, pero después hablando del hombre de la impunidad, del Pacto de Olivos. Todo lo que se ganó. Pero había que estar, uno lo ve después, ¿no? Uno que está en los medios y que yo justamente el fin de semana anterior veía la recopilación, no recuerdo si fue en Canal Encuentro me parece que fue en Encuentro, mirando la recopilación de Semana Santa del 87, ¿no? Donde estaba la movilización, bueno, en ese caso estaba Cafiero, estaban todos juntos porque era denso el tema, ¿no? Pasaba de Aldo Rico, que la revuelta, los Carapintada, Jauna Arena, que era el ministro de Defensa de Alfonsín, yendo y viniendo, hasta que se puso lo que tenía que ponerse, subió el helicóptero y se fue a Campo de Mayo. En otras circunstancias, obvio, porque estábamos acostumbrados, no lo que es ahora.
Ahora, que yo siempre no pensaba, qué coraje, ¿no? Alfonsín, era otra época, Alfonsín ese día planteando, bueno, cuando estaba en Plaza de Mayo, que anuncia que se va a ir él personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los militares, de los sublevados. Imagínate la situación, ¿no? De un presidente de la nación yendo ahí cuando lo estaban saliendo esperando. de la dictadura más oscura y más tétrica de la Argentina. Exacto, porque, a ver, diferenciemos un militar de estos tipos de militares, ¿no? Porque también Alfonsín nos enseñaba que cuando el militar quiere hacer las cosas bien, cuando quiere cumplir con su deber, merece solamente nuestro aplauso. Obvio. ¿No? Hay que saber diferenciar, porque si no ponemos a todos en la misma bolsa y no debe ser así. Era nombre dentro de una institución. Exactamente. La institución es Estado. Bueno, pero esos tipos estaban armados hasta los dientes, digámoslo, concretamente. Y tenés una unidad tomada en Campo de Mayo, estaban armados, están las fotos. Están las fotos, están los videos. Los tipos estaban armados y no con armas de juguete. Bueno, a mí me emocionaba el mensaje que da Alfonsín. No me lo acuerdo textual, pero dice: me iré a Campo de Mayo a exigir la rendición de los sublevados, para que cada uno de nosotros, para que en 1 o 2 horas cada uno de nosotros pueda volver a sus hogares, para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos garantizando la libertad para los tiempos. Exactamente, sí, si no fue así fue igual. Sí. Yo lo vi y ya te digo, y ver hoy esto, ¿no? La realidad, algo que hoy lo se toma como que es así, está buenísimo que se sienta de esa manera, pero no existía. Fue en un helicóptero con el edecán y nada más. Yo escuché, inclusive en la entrevista hablaban con el edecán, que es el custodio personal del presidente, el que lo acompaña a todos lados, hasta el baño lo acompaña, y fueron 2, 3 en el helicóptero y dijeron: vamos a Campo de Mayo. Estaban en la escuela de infantería de Campo de Mayo Rico y su gente, y obviamente fue y se plantó y si no me equivoco, esa fue también cuando el general Lais, que era que venía con las tropas, que nunca llegó con las tropas. Invito a que vean en Google, en YouTube, pongan el general Lais, hay una notita que le hacen, donde le hacen una entrevista. Los tanques tardaban días en llegar, no llegaba nunca nada, y cuando le querían hacer la entrevista dice: disculpe, estamos en guerra. Tragicómico. ¿no? Venían de Entre Ríos las tropas, paraban cada 3 minutos, se rompían los tanques. Era parte, bueno, eran colegas, no se iban a pelear entre ellos, pero tampoco era la idea de Alfonsín. Pero a la vez un peronismo democrático, tendiéndole la mano a Alfonsín, por eso también hay que decirlo. No, obvio, y agitando en los cuarteles, apurando a los custodios, a los guardias de Rico, también, el pueblo estaba ahí, peronista, radical. Estaba Cafiero, estaba Luder, estaba, bueno, todos los dirigentes peronistas con todos los dirigentes radicales, con la izquierda, todos juntos, porque se pudría todo, claro. Y, digo, también discriminar sectores del peronismo que, como Cafiero, que recogieron el guante en ese sentido, laburaron para que el peronismo se democratice. El peronismo se sabe que es un partido muy vertical, y que no tiene una muy democrático. Pero bueno, el Cafiero hizo un gran trabajo en ese sentido, pero a la vez tenía sectores, porque esto también hay que decirlo, sectores de la izquierda, que estaban en los alrededores de Campo de Mayo, anunciando que iban a entrar a Campo de Mayo a vencer a estos sublevados, pero eso ponía en riesgo de nuevo la democracia. Lo que Alfonsín no quería, por eso es que le dice: aguárdenme acá en Plaza de Mayo. Lo que no quería es otro derramamiento de sangre, porque si hubiera sido así, si hubiéramos actuado con revancha, con odio, si hubiéramos actuado de manera irresponsable, no tengo dudas de que no hubiéramos tenido la historia democrática que hoy tenemos. Seguramente la historia era otra, era parte de lo que quería. Yo lo escuchaba hablar al edecán y lo escuchaba hablar a Jaunarena, que era su ministro de Defensa, que estaba ahí también, y eso era lo que Alfonsín quería impedir, tanto que civiles se metieran dentro del cuartel a generar una revancha, ni tampoco él ser el que se manchara las manos con sangre, dando la orden a las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, que actuaran. Pero bueno, eso fue parte de esa yo estuve en esa
en Plaza de Mayo en ese momento era muy chico, digamos, en el 87 tenía 16 La misma edad que años. yo tendría. Casi, Más o menos. 16, 17 tenía ahora. En ese momento, vamos a decir la verdad, tenía 16, 17 años, me tomé el tren de Avellaneda, yo vivía en Avellaneda y me fui a Plaza de Mayo, a Constitución y de ahí a Plaza de Mayo. Sin entender demasiado de qué se trataba, éramos muy pibes. Pero bueno, eso, el tiempo, ¿no? Uno lo ve de otro momento y el tiempo da la razón. Como decíamos recién, el padre de la democracia, un tipo que se murió sin sospecha de corrupción, se le podrá cuestionar o no si fue útil, si no fue, de lo ideológico, si lo voltearon o no lo voltearon, le metieron presiones, los grupos, la inflación, todo lo que querramos, pero el tipo se fue honesto. O sea, le pudieron haber dicho que era cualquier cosa, pero no se le puede cuestionar muchas cosas. Y fue un hombre eficiente. Y creo que la edad, el tiempo, perdón, lo ha demostrado. Cuando asumimos ese gobierno, tengan en cuenta que la dictadura había asumido el último gobierno dictatorial, si no me equivoco, con 8.000 millones de dólares de deuda externa, dejaron un país con 40.000 millones de deuda externa. Era realmente muy difícil gobernar en ese momento. El trabajo que hizo Raúl, obviamente que su prioridad había sido recuperar la democracia y asentarla para los tiempos. Obviamente que estuvo centralizado en eso, pero en diversos actores creo que dejó un país muchísimo más justo que el país que encontró. Obvio. Del país del 9 de diciembre del 83 al país del 11 de diciembre del 83 es otro. Y dio esta continuidad. Por eso queríamos, habiendo visto esa foto tuya ahí con Alfonsín, que es una foto histórica, porque hoy hablábamos fuera del aire, no había celulares, no había Instagram, claro, no había Twitter, no había redes sociales, era de papel la foto, era un enrollo y se revelaba. Cuando era chiquito me acuerdo, porque ese día no sé si no fue eso, igual tenía la costumbre de decírmelo, me decía, sos lindo, pibe, el Alfonsín tenía la costumbre de pegarte por sí. Sos lindo, pibe, qué lástima que cuando seas grande vas a ser feo de tu padre. Me mataba de risa. Un genio. Bueno, queríamos invitarte por eso, Raúl, para que nos cuentes en primera persona a alguien que lo conoció, a alguien que milita con el mismo concepto ideológico que Raúl, y contarte y que nos cuentes también esto, ¿no? Del armado, cómo se armó lo del monumento y la visión radical de un militante radical que no participó de ese gobierno porque era chico. Esa era la idea, la continuidad en el tiempo de las ideologías o de las ideas de Raúl Alfonsín aplicadas ahora, ¿no? En tu función, en tu cargo como concejal, como militante radical, como puede ser también un pibe de tu edad del peronismo, ¿no? No habiendo vivido una época de militancia en pleno peronismo, digamos, con la presencia de Perón, digamos, esto es lo mismo con Alfonsín, con Balbín, con esos líderes, ¿no? que tuvo el radicalismo, y obviamente con Alfonsín, el primer presidente de esta nueva era, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el viejo nos dejó muchísimas enseñanzas, entre ellas, por eso es raro a veces sentirse alfonsinista, porque lo primero que nos enseñó Alfonsín es no sigan hombres, sigan ideas. Claro. Porque los hombres se equivocan y las ideas se convertirán en antorchas, no me acuerdo bien la expresión, pero perduran. Exactamente, pero perduran en el tiempo. Por eso es que yo creo que estamos hoy por un buen camino. Creo que Cambiemos es un poco eso. Cambiemos no es una persona, Cambiemos no es ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal, ni Julio Garro. Cambiemos vuelve a reflotar el sistema de partidos políticos, y eso es muy importante para el país. Alfonsín, en la época de su muerte, estaba muy dolido con lo que estaba pasando. Primero porque el kirchnerismo tenía este impulso totalizador, poco democrático. No se olviden que fue tan crítico que llegó a decir palabras muy duras con Cristina, planteando que era revanchista. Lo pueden buscar, no necesito reproducirlo, lo pueden buscar en Google, que es lo que opinaba Alfonsín. Pero además estaba muy preocupado en Latinoamérica, y creo que es algo que terminó pasando, de que si
estaba viendo avances en Latinoamérica en cuestión de derechos. Pero si no desterrábamos para siempre la idea del populismo y la idea de construir destruyendo todo lo que había habido antes, eso que se estaba construyendo no iba a tener duración en el tiempo, no iba a perdurar, y creo que es lo que pasó en muchos casos. Si bien hubo avances en varios países de Latinoamérica, esta necesidad totalitadora, esta búsqueda de poder por el poder, terminó desvirtuando muchos buenos gobiernos y sobre todo arruinando ensuciando muchísimas banderas. Y no acompañando, que no fueron acompañando, en definitiva, más allá de que compartamos o no determinada ideología, no terminó siendo acompañada en las expresiones populares, ¿no? Pasó en Brasil, pasó en muchos países de Latinoamérica, en la Argentina también pasó, que no llegó un punto en que el votante, ¿no? Hablamos de esto, de votar, el votante no acompañó ese populismo, ese proyecto político. Si yo cambiara a la otra punta, o pasó acá en Argentina, si yo cambiara a otra punta, otra cosa, después el tiempo verá quién nos dará razón, ¿no? La historia nos dará razón. A Néstor y Cristina, claro, igual de un Lula, por ejemplo, porque creo que Lula, a pesar de que me parece bien que la justicia actúe en todo lo que le corresponda, me parece, ustedes vieron que en Brasil hay un proceso donde han metido preso no a Lula, sino a dirigentes de todos los partidos políticos. Y empresarios de todos los colores, y acá todavía no pasó. Exactamente. Por eso es que, pero en Brasil la matriz económica realmente cambió. El pueblo pudo, sobre todo las clases más bajas, pudieron formar parte de la clase media, cosa que no sucedió en la Argentina. Sí, se pegó un salto cualitativo en Brasil que en la Argentina no se hizo en los últimos terminó el kirchnerismo con más de 30 puntos de pobreza, y el conurbano, La Matanza, por ejemplo, con el 80% del territorio sin agua potable ni cloacas. Digo, fue muy distinto lo que pasó en Argentina que lo que pasó en el resto de Latinoamérica. Pero bueno, lo importante es que Alfonsín tenía esa preocupación, pero también tenía la preocupación de volver al sistema de partidos políticos, porque realmente sentía esto de que una persona se puede equivocar y un partido político le da una continuidad que permite, entre otras cosas, tener políticas de Estado. Y creo que Cambiemos es eso, creo que Cambiemos es una expresión de la vuelta al sistema de los partidos políticos, más allá de que obviamente es distinto porque es dentro de un frente de partidos, de una coalición de gobierno, como pasa en varios países de Latinoamérica, pero sí, hoy en la última elección, por ejemplo, no ganó Macri, no ganó Vidal, no ganó Garro, ganó Cambiemos, y eso es una realidad. Fíjense, legislativa, ¿no? Claro. Exactamente, digo, en la última elección Esteban Bullrich era un candidato que no era muy conocido. Sin lugar a dudas, Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación durante largos años, era muchísimo más conocida que él, y en la matriz que teníamos antes seguramente hubiera ganado una persona más conocida, Pasó en La Plata como también. Cristina, exacto. Los concejales de ustedes, ¿no? También, muchos venían de mucha gestión, como vos, como Julieta Quintero Chasman, Iriana Cid, muchos venían de gestionar y eran la gente, la realidad es que no nos votó pero no eran a las políticos. personas. Claro, no eran políticos. Votó Cambiemos. Claro. Y haber vuelto a eso fue realmente un cambio muy importante en el país. Y después, sí, simplemente déjame decirte que de Alfonsín lo que me interesa es que se lo escuche más a él, eso sí lo pido, que se lo escuche más a él. Hay infinidad de entrevistas de Alfonsín, basta con buscarlo en Google. Sí, en Google, y ahora tenemos la facilidad de eso, Google y YouTube, y encontrás todo. Y no deje que nos hablen o nos digan qué es lo que él hubiera dicho, porque él lo dijo. Está todo dicho, está todo dicho. Es como Perón, salvando la distancia ideológica. No, por lo supuesto. que Perón dijo en el 46 o dijo en el 73. No necesitamos intérpretes. Claro, se entiende. Y lo que dijo Alfonsín es lo mismo. Son tipos que han pasado la trascendencia. Sobre todo el último del mensaje de Alfonsín. Búsquenlo en Google, el último discurso de Alfonsín, realmente muy interesante, donde nos convoca a querernos más entre los argentinos, bueno, y en ese momento, muy preocupado por la situación con el gobierno, nos convocaba
hablar un poco más, no el diálogo solamente oposición-gobierno, sino a nuestra responsabilidad de hablar con otros espacios opositores con el cual quizás no coincidíamos en tantas cosas, pero sí teníamos una matriz similar. Y creo que Cambiemos fue una expresión de eso. Bien, eso me parece que con eso cerramos la entrevista y bueno, y Alfonsín, el presidente Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, se merece el monumento, ¿no? En la ciudad de La Plata. El primero por ahí. No sé si hay más monumentos en alguna otra parte del país, pero por ahí es el primero. Sí, Chascomús, bueno, sí, obviamente. Chascomús es Alfonsín. De una agencia de auto, una farmacia, Alfonsín. Claro. No espero que haya tantos monumentos como plazas o rotondas Néstor Kirchner en este país, porque le han metido a todo el nombre. No, pero Alfonsín debería haber. Salvando la distancia ideológica, debería haber. Más porque realmente es justo y es correspondido. Te agradecemos, Raúl, Turquito, como te dicen todos. Te agradecemos, Turco, la presencia acá, siempre dispuesto a venir a darnos una mano en el aspecto político y en el aspecto como esto, ¿no? Un poco de historia, un poco de lo que fue y de más allá de las ideologías, un presidente argentino que se la bancó en un momento complicado y que es inobjetable, como persona y como ser humano es inobjetable. Te llevas un recuerdo de dulce leite, nuestro auspiciante estrella, siempre, un cupcake. Igual mi esposa me lo saca cuando llego a casa. Así mejor, pero bueno, es con por el Día del Trabajador un auricular de radio, con unos cables porque somos trabajadores de la radio con Vicky y con el equipo de acá. Raúl Abraham, concejal de Cambiemos.